La vid verdadera. El trabajo de un labrador de una viña es bastante complicado, difícil, de mucho trabajo. En primer lugar, tiene que vigilar su crecimiento, combatir las malas hierbas, los insectos y plagas, podar sus guías o pámpanos, cambiar los enrejados y cabezales en mal estado, regar la tierra cuando es necesario y recoger el fruto o vendimiar, como dice, cuando éste está maduro. Es un trabajo que no termina con la cosecha, continúa el mismo proceso anterior en espera de la siguiente. En el Antiguo Testamento se emplea la figura de la vid como tipo o figura del pueblo de Israel. En el capítulo 5 de Isaías, versículo 2, en adelante dice: la había cercado y despedregado y plantado las vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. En el versículo 7 nos dice claramente de quién está hablando. Dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Israel es la vid de frutos silvestres. Una vid silvestre es aquella planta que se cría de forma natural, sin cuidados, como separada de la mano del labrador. A pesar de los cuidados que Dios le ha dado a Israel, al hacer de ellos un pueblo escogido entre todas las naciones, por lo tanto esperaba un fruto, esperaba realmente el fruto que él había trabajado, pero este dio fruta silvestre, uvas silvestres. En el versículo 4 dice de Isaías 5, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Por qué? ¿Por qué dio uvas silvestres? Porque el fruto respondía a la naturaleza de una vid silvestre. Entonces, ¿Dios perdió el tiempo con un pueblo de naturaleza rebelde que no puede producir más que frutos silvestres? Claro que no. Israel estaba en el plan eterno de Dios. Israel era natural y no espiritual. Era silvestre y no un fruto verdadero. Ahora, ¿qué dice la Escritura del hombre natural? En 1 Corintios 2,14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué le falta al hombre natural para percibir y entender? Ser espiritual. Sin serlo, no puede discernir espiritualmente lo que el Espíritu le quiere decir. ¿Cómo solucionó esto el labrador? Plantó en su tierra una vid verdadera. Porque el verdadero fruto solamente puede proceder de la verdadera vid. Y Jesús en Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo comienza aquí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. ¿Quién está presente aquí? ¿Quién está presente en esta ecuación? Padre y el Hijo. La vid verdadera y el labrador. La pregunta es: ¿dónde estamos nosotros? ¿En la vid verdadera o en una vid silvestre? Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿cómo es posible que un pámpano, estando en la vid verdadera, no lleve fruto? Jesús dijo allí, agregó en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cómo es posible entonces que Él quite un pámpano o una rama porque no lleva fruto? Primero, lo dice aquí en el 4, dice: el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo.
¿Y cuántos cristianos están esforzándose simplemente como uva silvestre para dar fruto de la vid verdadera? No se puede, por sí mismo no se puede. Ahora, segundo, si estás separado de la vid, tampoco. Juan 15:5 dice, porque separado de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús, separados. Entonces eso es lo que Él saca, el Padre saca, el labrador. Y es obvio que la palabra nada, que Jesús dice, significa nada en cualquier idioma. No podemos hacer nada que no provenga o proceda de la vid verdadera, sí de una vid silvestre. Por eso es que el Padre no espera frutos silvestres o naturales. ¿Por qué? Porque Él plantó la vid verdadera. Y esa vid verdadera es Cristo. El labrador solo acepta los frutos que proceden de su Hijo. ¿Qué hacemos entonces creyendo que nosotros produciremos los frutos que espera el labrador? Estamos haciendo lo imposible, lo que no se puede. ¿Pero es posible para Dios? Sí. Porque ¿quién es el único ser que ha sido fiel y obediente a la voluntad del Padre hasta la misma muerte? Jesucristo. ¿Quién vivió plenamente unido al Padre al punto de saber perfectamente cuál era su voluntad en cada paso que daba? Jesucristo. Entonces, ¿por qué es tan necesario que permanezcamos unidos a Él? Obvio, porque separados de Él, como Él lo dijo, nada podemos hacer. Es Cristo en nosotros la única posibilidad de ser testigos de una producción que proceda de su naturaleza, de su esencia. ¿Qué hace el labrador con aquel pámpano que no lleva fruto? Dice que lo quitará. ¿Por qué lo quitará? Porque no es parte de la vida verdadera. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, tarde o temprano brotará la vida que nos posee, ¿o no? ¿Y qué ocurre con aquel que lleva fruto entonces? Al otro que no lleva fruto lo quita, y al que lleva fruto, ¿qué hace? Lo limpiará, o sea, lo podará para que produzca más fruto. Esto es algo que podría parecernos a nosotros doloroso o innecesario, porque vivimos pidiéndole a Dios que nos saque de los problemas, de las dificultades, y que no permita que nosotros quedemos en ridículo, que siempre hagamos las cosas perfectas. Pero es el Padre el que nos está llevando a que partamos entendiendo lo imperfecto que somos. Y allí comienza a podar y a sacar todo lo que no le parece y que impide que lleguemos a dar fruto real. La fe no es otra cosa que la aceptación plena de la voluntad de Dios que se desarrolla en la vida de sus hijos. No tenemos que estar todos los días preguntando y a cada rato, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y queriendo y pensando. No. Él es el labrador, el que está contigo allí, está porque sabe que en ti está pasando la vida, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo obrando en ti. Y Él hará lo que Él ha planeado hacer contigo y conmigo. En el Hijo unigénito están sus hijos. Los pámpanos que están unidos a la vid verdadera están en Cristo. Y si estamos en Cristo, el Padre ve los frutos de su Hijo brotando de sus pámpanos, que somos nosotros. Es su vida en nosotros por la obra consumada en la cruz. Consumado es, dijo Cristo. Ya, ahora yo comenzaré a obrar y enviaré el Espíritu Santo para que me sean testigos. Y un testigo es aquel que ve lo que Cristo ha hecho en su vida. Por eso es que en Cristo dice la palabra que somos nuevas criaturas.
En Cristo no hay condenación. En Cristo nada puede separarnos del amor de Dios. En Cristo la simiente de Abraham nos alcanzó. Y es la bendición que Dios nos ha dado en Cristo. Todo lo que el Padre espera de nosotros es lo que procede de su Hijo amado. El Padre no quiere nada parecido a su Hijo. Escuchen bien, Él quiere a su Hijo. Por lo tanto, lo que está en su Hijo es objeto de su amor eterno. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿De dónde proceden estos frutos? Correcto, de la vid verdadera, que es Cristo. ¿En quién estamos? Correcto, en Cristo. ¿Deseas conocer cuáles son los frutos que proceden de la vid verdadera? Veamos Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros para ver estos frutos? En primer lugar, estar en Cristo. En segundo lugar, aceptar la voluntad del Padre, como el labrador que mete sus tijeras y poda de nosotros lo que no permite que broten sus frutos, los que son de su Hijo. Y en tercer lugar, Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo nos ha convencido de lo que implica de lo que significa nuestra naturaleza adámica, la carne. Está con nosotros siempre, la cual no acepta más que sus propios deseos. ¿Y qué dice? Que han sido crucificados juntamente con Cristo, para que ya no vivamos nosotros en Adán, sino Cristo viva en nosotros. Recuerda, el labrador no espera tus frutos. Son los frutos del Espíritu que glorifican a Cristo y al Padre. Y son los frutos del Espíritu los que permitirán que des más fruto y así el Señor sea glorificado. La bendición está contigo y conmigo porque Él está en nuestras vidas. Si no es así, reconócelo y acepta que estando en Adán nunca podrás agradar a Dios, pero si estás en Cristo, todas las bendiciones te alcanzan. Un abrazo.